Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás vos? Faltando ya, decía, hasta un jueves, viernes, sábado, 3 días. La verdad que muy bien. ¿Sí? ¿Esperanzado? Sí, por supuesto. Sí, Okay. sí, que no te quepa la menor duda. La verdad que a pesar de ese ambiente de escepticismo que vos recién describiste, de ese ambiente de disconformismo que hay en la sociedad salteña con su clase dirigente, legítimo disconformismo, la verdad que estoy muy contento porque, y lo voy a decir con mucha modestia, pero también con mucho orgullo, cada vez que caminamos, cada vez que entramos a una casa, cada vez que nos reciben, nos dicen gracias esto, ¿no? Gracias por hablar, decir y hacer las cosas que en Salta nadie quería hablar, decir ni hacer. Por ejemplo, esto de agarrar y decir, vos nos representás. ¿Cuál es ese primer que dicen, bueno, gracias por decir algo que no se decía o no se hablaba? ¿Dónde está puesta la lupa? No, a ver, está puesta la lupa en el sentido de que hemos dicho las cosas que se robaron en Salta, esta dirigencia política que gobierna la provincia de Salta desde hace casi 40 años. Vos fíjate cómo es, Carla, el escenario político hoy en la provincia de Salta. El gobernador que acuerda un candidato con el presidente de la nación, ese candidato es Emiliano Estrada. El gobernador que acuerda con el senador Juan Carlos Romero otro candidato que es Guillermo Durán Cornejo. El senador Juan Carlos Romero diciendo hace un par de días en sus redes sociales que tiene dos candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Por un lado, la candidata del PRO y por otro lado, Carlos Zapata, que es el candidato también de Olmedo. Sabemos del estrecho vínculo que hay siempre entre Olmedo y el senador Romero. Nicolás Avellaneda, como lo reconoció recién, el candidato del gobernador en la provincia de Salta dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, esto es lo que tenemos que terminar. ¿Pero dónde entra la gente ahí? Porque parece como una movida de fichas de ajedrez, así, vos para acá, pero a mí eso me da cuenta de que es imposible cambiar eso. Bueno, ahí está, esto. No es imposible cambiar, no es imposible cambiar. Por eso es que le pido a la gente que este domingo vaya a votar, porque no ir a votar o votar en blanco es seguir dejando el camino allanado para estos 4 o 5 personas que, repito, gobiernan la provincia de Salta desde hace 4 décadas. No puede ser. ¿Y Salta reproduce pobreza, indigencia, violencia de género, violencia familiar, desempleo, empleo informal, siniestrabilidad vial. Terminemos ya con esto, o sea, con ¿Cómo se hace desde el Congreso de la Nación para revertir algo que es típico, que sucede mucho más en el interior, también sucede a nivel en grandes provincias como Buenos Aires, pero digo, ¿cómo haces si llegás al Congreso de la Nación para empezar a esto? En primer lugar, con la misma vehemencia, con la misma, con las mismas convicciones, con el mismo coraje con que hemos hablado estos 4 años en la Cámara de Diputados de la Nación, visibilizar los problemas de Salta. ¿Cuáles son? Salta produce petróleo, produce gas, produce energía eléctrica que la subimos en el sistema, en la Red Nacional de Energía, produce biocombustibles. Sin embargo, Salta paga, la provincia de Salta, pagamos 2 o 3 veces más el gas que en los barrios más opulentos de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo la energía eléctrica, lo mismo el gasoil, la nafta o el transporte. Esto es definitivamente inadmisible. Y ningún legislador nacional, ni tampoco ninguno de los funcionarios provinciales, como el que estuvo recién sentado acá, visibilizan esta situación. Defienden los intereses de los salteños. ¿Cómo es posible, Carla, que las 2 oficinas más importantes que tiene el gobierno nacional, esto es ANSES y PAMI, estén cerradas en la provincia de Salta desde el inicio de la pandemia? La gente quiere iniciar un trámite jubilatorio, tiene que entrar en la página de ANSES y te dan solamente 10 turnos, Carla, 10 turnos por día cuando hay no menos de entre 30 y 40 personas en Salta que quieren iniciar su trámite jubilatorio. Lo mismo pasa con PAMI, no entregan remedios, no hay prestación de servicios médicos.
Esto no puede, y no hay ningún legislador nacional que lo diga. Ahora, ¿el legislador No hay puede ningún llegar a revertir funcionario del eso o gobierno. solamente hacer como escribir una opinión o A poner ver, cierta presión? Claramente que hay que ejercer presión, claramente que hay que visibilizarlo en el Congreso, y te puedo asegurar que estas cosas se empiezan a revertir cuando las cosas se hablan, cuando las cosas se verbalizan. Pero también hay que trabajar en una agenda legislativa, ¿sí?, con el resto de las provincias del NOA, porque Salta tiene 7 diputados nacionales sobre 257. Como me dice mi hijo, papá, los diputados nacionales por Salta, en realidad por la cantidad que tienen, no mueven el amperímetro. Pues bien, estamos trabajando en una agenda con legisladores nacionales de otras provincias del NOA para, primer proyecto, ese es mi compromiso, eximir a los docentes de Argentina del impuesto a las ganancias. Ese va a ser mi primer proyecto, porque hay que colocar a la educación en el sitio que tiene que estar. Yo quiero volver a la Argentina de mis padres, de mis abuelos, donde estudiar, trabajar y ser honrado son condiciones indispensables para progresar. Me gustaría En segundo lugar, una ley de exención de cargas sociales y laborales para las pymes. Tenemos que recuperar a nuestras pymes. Estaban muy mal antes de la pandemia, ahora están casi al borde del quebranto. Tenemos que entender que solo con inversión va a haber empleo genuino. Y estamos trabajando también en un proyecto para que los nuevos emprendimientos estén exentos, repito, nuevos emprendimientos exentos por un plazo de 10 años de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Cortito, que te pregunto también, ayer hablaba en una entrevista y precisamente estás dentro de uno de los frentes que tiene un color, viste que hay como una grieta, frentes de todos, PRO, Juntos por el Cambio, y en el medio claramente que habrá cada uno con sus convicciones, propuestas y caracteres distintos, lo estamos viendo, pero y mientras tanto, por ejemplo, hay partidos que van como de repente un salto independiente, que en las elecciones provinciales se debe decir que hizo una buena elección. ¿Pensás que eso pueda llegar a perjudicar? Porque por ahí siento, por lo que vos decís, te veo más como por fuera, no tanto metido en lo que es una grieta de unos u otros, frentes de todos, Juntos por el Cambio. ¿Te sentís identificados con los colores que hoy llevás o quizás te hubiese gustado? Definitivamente, no, definitivamente. A ver, soy el único candidato. Porque como que la gente en el momento de polarizar por estos dos es ahí donde se indigna. Siento que por ahí esos partidos que van por afuera quizás... Soy el único candidato radical que encabeza una lista en estas elecciones provinciales. Y el radicalismo es fundador, miembro fundador de Juntos por el Cambio. Esto tiene que quedar definitivamente claro. Necesitamos, Carla, tanto en Salta como a nivel nacional, una oposición seria, unida, creíble y sustentable en el tiempo. Tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional hay que ponerles límites, porque son dos gobiernos populistas, autoritarios, que tienden a llevarse todo. No es casual que el gobierno de Juan Manuel Urtubey apenas asumió, lo primero que le propuso a la legislatura, y lo obtuvo con las mayorías abrumadoras que tiene el gobernador de turno, ampliar el número de jueces de la Corte de 5 a 7 miembros. Gustavo Sáenz, lo primero que mandó a la legislatura fue precisamente un proyecto de ley ampliando el número de jueces de la Corte de Justicia de Salta de 7 a 9 miembros. Hoy la Corte de Justicia de Salta tiene la misma cantidad de integrantes que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esto no lo hacen los gobernadores, sino por otra cosa que buscar impunidad, que es lo que busca la clase dirigente salteña, repito, desde hace casi 40 años. Héctor, te voy a hacer una pregunta clave. ¿Estás listo para escucharte? ¿Te gusta verte al espejo? Sí, claro, por supuesto. A ver, ¿cómo no me va a gustar escucharme? De hecho... ¿Y verte al espejo también? De hecho, hago terapia. Sí, por supuesto. Me parece que es fundamental para escucharse, para acomodar muchas cosas, yo te voy a invitar ordenar a que prestes atención. Y conocerse. Y preguntas enseguida, mirá, lo vemos.
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, ha sido verdaderamente un desastre. Se destrata, se ignora y lo peor de todo, se reprime a nuestros docentes. Esto es definitivamente inadmisible. Señor gobernador, por el bien de todos los salteños y salteñas, por el bien de la comunidad educativa, pero también por el bien de su gobierno, pídale la renuncia de inmediato al doctor Matías Canepa. Pero creo que lo que les voy a contar vale la pena. Pasado mañana martes va a ser el tercer martes de septiembre que la Cámara de Diputados no va a sesionar. El oficialismo no quiere que la Cámara de Diputados funcione. Sin poder legislativo y sin poder judicial no hay democracia. Ahí estábamos escuchando y viéndote. Y brevemente, porque el tiempo vuela y nos van a sacar del aire, te pregunto, ¿te arrepentís sí o no? A ver, Carla, de ninguna manera. De ninguna manera. Justamente eso es lo que la gente Una dice. renuncia que nunca llegó igual, ¿no? Eso es lo que la gente justamente dice. Te animaste a decir, hacer, hablar de las cosas que nadie quiere hablar en Salta. Héctor, claramente. Ese es el motivo por el cual dicen que soy kirchnerista, que la hice traer a mi hija de Estados Unidos a través de... No, las cosas que han dicho en esta campaña realmente no tienen perdón de Dios. Bueno, eso es consecuencia de hablar y decir las cosas que hay que hablar y decir en contra de los poderosos. Creo que ese es contundente ese mensaje. Héctor, te agradezco que hayas estado con nosotros. Yo soy el agradecido. Seguramente te volveremos